Dale, me muteo acá. Probando, 1, 2, 3, probando, probando, probando. All right, so we started the webinar and good morning, good afternoon, hello. Buenos días, Uh, buenas tardes. Welcome, and I see that we still have so many Bienvenidos. participants joining. Veo So que let aún us se están please give us uniendo maybe varios 30 participantes. Vamos a seconds, one darles minute for some of un the last minuto, people 30 who are segundos joining para que se today, terminen and then de we will unir. start. Y después procederemos. Fenomenal. Veo que el número de participantes está aumentando progresivamente. Así que bienvenidos a este quinto webinario para la convocatoria de soluciones de Youth for Climate. En primer lugar, sepan que hay interpretación en francés, portugués y español. S- Sigan la guía que les estamos compartiendo por el chat para poder acceder a ella. Espero que ahora que ya que estamos todos aquí juntos, permítame darles de nuevo la bienvenida a este webinario. En este webinario vamos a hablar de lo digital para el planeta. Mi nombre es Pavel y trabajo con el equipo de Youth for Climate. Además, seré el moderador el día de hoy. También le doy la bienvenida a nuestros oradores, Dominique Migum, que compartirá con ustedes algunos datos de la importancia de utilizar la IA para sus soluciones y explicándoles lo importante que es no dejar a nadie atrás. También muchas gracias a nuestros intérpretes Yara, Eloisa, Nur, Jordan. Pero antes de comenzar este webinario, les quiero dar un poco de información. Este webinario forma parte de una serie de webinarios para dar información sobre la convocatoria de soluciones. Recuerdo, pueden aplicar tanto individuos como personas que trabajen dentro de organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Está abierto a jóvenes generadores de cambio entre 18 y 29 años de edad. Este programa se realiza en colaboración con el gobierno italiano y el PNUD de Roma. Como he dicho, este es el quinto webinario y el último de ellos. Ya hemos tenido otros webinarios en otros temas, como puede ser el proceso de aplicación o temas como clima y salud o el de clima, salud y seguridad. Si desean ver estas grabaciones, pueden acceder a través de la plataforma de Youth for Climate. En la agenda del día de hoy tendremos tres oradores. En primer lugar, Dominique, de Digital para el Planeta. Es una coordinadora nacional digital y trabaja en la transformación digital. También tenemos a María Julia, que es una experta digital de las Naciones Unidas. También escucharemos de Teo, que es el fundador de Ento Organics y además uno de los galardonados de las sesiones anteriores de Youth for Climate.
que sepan que también estamos interesados en escuchar sus preguntas sobre este tema, así que les motivo a enviarlas a través del QIA que hay aquí en el Zoom o a través del chat. Las cuestiones que son generales, permítanme que los redirija a la sección de Youth for Climate, que ya las contiene y sus respuestas. Dicho esto, permítame darle la palabra a Dominique. Sí, muchas gracias, Pavel. Denme un segundo, voy a intentar compartir la pantalla. Espero que puedan ver la pantalla. Está cargando. Bueno, gracias. Creo que ya está listo. Gracias por invitarme y por tenerme aquí. Muchas gracias a las organizaciones por este webinario. Y también gracias a ustedes, a los jóvenes líderes, por tener estas iniciativas de cambio en desarrollo sostenible, así como para proteger a la naturaleza. Así que antes de entrar en mi presentación, me gustaría presentarme. Me llamo Dominique Miguim, soy una analista global, lo que significa que analizo diferentes informaciones y las enfoco luego a la naturaleza. He organizado mi presentación en tres temas principales, principalmente para que puedan entender cuál es la importancia de las soluciones digitales para la naturaleza y la acción climática, y cómo podemos mejorar a través de las innovaciones digitales las contribuciones. Esto es solo para mostrarle unos pocos ejemplos de innovaciones digitales y soluciones que el equipo de Digital por el Planeta ha ido creando y que además apoya. Y finalmente me gustaría contarles sobre una guía práctica en cómo pueden crear soluciones de impacto y escalables para la naturaleza y la acción climática. ¿Cuáles son las guías que pueden utilizar de diferentes países? Bueno, solo quería volver un poco sobre el Acuerdo de París, porque lo que les voy a estar presentando forma parte de ello. Muchos de ustedes ya saben lo que es el Acuerdo de París, pero para darles un poco de contexto, es un compromiso legal que los países han aceptado o firmado para realizar cambios en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, contiene objetivos específicos, como puede ser la reducción de gases de efecto invernadero para un país específico, y por ende, dicho país tiene que tomar las acciones específicas para conseguirlo. Lo importante es que el país también reporte, proporcione información al respecto de lo que se está haciendo. Y esta información se le pasa a las Naciones Unidas. Bueno, antes de
proseguir, me gustaría hablar un poco de los desafíos y por qué los sistemas de datos y digitales son necesarios para la implementación. Nos hemos dado cuenta, y seguro que ustedes en su propio país se han dado cuenta que hay iniciativas que se han llevado a cabo a nivel climático. Y el problema es que hay diferentes tipos de soluciones digitales, de naturaleza, climáticas, pero no están interrelacionadas. Tenemos unas políticas fragmentadas de financiamiento, de acción social y que no están siendo bien coordinadas para poder llevar a cabo una acción sólida. Cuando hablamos de cambio climático en la protección del medio ambiente, nos hemos dado cuenta que en varios países n- no tienen políticas específicas en este aspecto. Incluso cuando hay datos, esos datos están esparcidos y no están bien centrados. No sabemos cuál es la calidad de esos datos, esa precisión. Por ende, limita a la capacidad humana. En ocasiones, cuando la gente tiene esta información climática o la organización no puede acceder a estos datos, no pueden llevar a cabo estas acciones. Como digo, tenemos la naturaleza y el clima. Lo digital para el planeta intenta aunar ambas a través de soluciones y herramientas, a través de iniciativas principales en la digitalización de estos países. Digamos que sería un facilitador clave en la realización de dichas políticas. Para poder llevarlo a cabo desde nuestro equipo, estamos intentando tener un enfoque a través de los bienes públicos digitales, los BPD. Un enfoque en el que se toma en cuenta el sistema, en el que se toma en cuenta los bienes y en el que se toma en cuenta las personas. Desde nuestra perspectiva, creemos que las capacidades nacionales deberían intentar reforzar la integración de la transformación digital con la naturaleza, las políticas climáticas, el financiamiento y la acción, para que se produzca un progreso en los objetivos de naturaleza y climáticos y poder escalarlos para acelerar el desarrollo humano dentro del planeta. De nuestra parte, le proporcionamos a los gobiernos y a las comunidades las herramientas, los medios, los datos, para que empiecen a generar estas acciones. Ahora, en PNUD Digital para el Planeta, ¿cuál es el software libre que va a traer transformación digital y va a apoyar a los países? Antes de entrar en las soluciones, quiero dar esta información porque las soluciones que voy a presentar están relacionadas con esto y van a ver que cuando hablamos de cambio climático, emisión, hablamos de gases de efecto invernadero. Y en el Acuerdo de París que mencioné antes,
Esto permite que haya un intercambio de emisiones de carbono bajo el artículo 6, el cual permite que los países intercambien, comercien las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto ayuda a que los países alcancen sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Como dice el nombre, indica cuáles son mis contribuciones como país para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El propósito de permitir que haya un intercambio de emisiones entre países o incluso comunidades a nivel local en los países es que los países promuevan la inversión en tecnologías de bajo carbono y prácticas sustentables, con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, desde que los países se comprometieron a hacer esto en el Acuerdo de París, tienen que informarlo. No puedes decir que lo vas a hacer y después no hacerlo. Entonces, hay que ser transparentes, hay que informar cuáles son las emisiones y cuáles son los resultados de mitigación. Esto sería el resultado de las acciones de mitigación y adaptación que están haciendo. Entonces, tienen que informarlo si redujeron los gases de efecto invernadero y con sus propios esfuerzos o si los van a vender, intercambiar con otro país. Entonces, de vuelta, otra definición rápida es que los créditos de carbono es un bien de intercambio que se mide en métricas de dióxido de carbono que se reducen o remueven de la atmósfera. Ahora, con esta información, ¿qué hacemos? En el PNUD, a nivel iniciativas del planeta, lo que hacemos y lo que hicimos hasta ahora es diseñar y desarrollar lo que llamamos un registro nacional de carbono y desarrollamos que esto sea un bien público digital, lo cual significa que tiene un código abierto, es gratuito y cualquier país puede tomar el código base y personalizarlo a su contexto nacional. Usamos esto para monitorear todos los proyectos de carbono, emitir créditos de carbono y controlarlos, y también, por supuesto, que haya un informe para la transparencia. Este es un sistema que apoya a los países para que puedan organizarse, informar sus datos sobre emisión de gases de efecto invernadero y todas las diferentes actividades que se realizan para reducir o eliminar de la atmósfera una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Esa es una de las herramientas que diseñamos. Aparte de eso, diseñamos otro sistema que también es un bien público digital, es decir, que es abierto y se llama Sistema de Transparencia Climática Nacional. Es una herramienta MRV que significa medición, informe e identificación. Es algo que apoya a los países para que organicen su información climática. Por ejemplo, digamos que un país está tomando información para reducir los gases, tienen este proyecto, estas políticas, cualquier iniciativa que reciba apoyo de socios para eliminar o reducir la emisión de gases. ¿Dónde guardan esta información? Es en este sistema de transparencia climática nacional. Entonces, esto junta información a nivel gubernamental y luego organiza esta información de manera que sea más fácil para que sea informada al UNFC, porque por el Acuerdo de París es lo que deben hacer. Entonces, este sistema que organiza las acciones climáticas y los programas y proyectos junta toda la información y la pone en un formato que les permite informarla, reportarla,
Entonces, toda la información que juntan durante años se pone en esta tabla. Entonces, en cuanto a informar o subirlo al UNFC, esto es lo que tienen que hacer. Antes de eso, si no lo tienen, al momento de informar esto, tienen que ir a 8 distintos ministerios y puede ser algo bastante tedioso, lleva mucho tiempo y esfuerzo. También diseñamos en sociedad con CAFI, que es la Iniciativa Forestal de África Central, diseñamos un sistema para el pago del esquema de los servicios ambientales, que se trata de, antes de entrar al sistema, es un marco que incentiva a los agricultores o comunidades a proteger su ambiente y que, por ejemplo, ejerzan sus actividades de manera sustentable o cuiden el uso del agua. Entonces, básicamente este marco o esquema permite que los agricultores protejan al medio ambiente y a la biodiversidad y el propósito es reducir la alteración de las tierras, por ejemplo, o promover la conservación del ambiente en el que viven. El propósito principal es que al hacer esto los agricultores son compensados, puede ser de manera monetaria o de otra manera. Este tipo de esquema o regulación s- se hace en países que guardan la información en alguna plataforma para poder asegurar la transparencia de la misma o se puede ver que, por ejemplo, en 5 años esto se hace en esta área específica. Entonces, construimos el sistema PES, que es una herramienta de MRB digital que está diseñada para apoyar al esquema PES, asegurar la integridad de la información y transparencia y escalabilidad y promover la conservación ambiental y reforestación. Entonces, los aspectos claves del sistema se ven en que tienen que apoyar el manejo de los contratos de los agricultores, porque al hacer esto también se promueve la junta de información y la verificación, porque como agricultor tienen que probar y tienen que guardar, almacenar esta información en algún lado. Entonces, este sistema promueve esta colección y verificación de datos. También es un apoyo para el cálculo de pagos y validación para agricultores. Otra herramienta importante que hicimos es el sistema de trazabilidad. Una introducción rápida sería que es una herramienta de MRB digital, medida, reporte y verificación, diseñada para traquear los bienes que se usan con información geoespacial para garantizar que todo se haga de manera sustentable y responsable. Por ejemplo, para explicar un poco más, tenemos la regulación de deforestación de la Unión Europea que dice que no podés deforestar exportación de café. Y esto hay que probarlo, que el café que se está produciendo no viene de un área deforestada. Entonces hay una posibilidad de que tengamos esta validación y esta herramienta para poder monitorear dónde el café fue producido
y monitorearlo hasta que es vendido a los socios comerciales. Y el propósito es mostrar que el producto esté libre de deforestación, porque esto es algo que apoya las acciones climáticas. Ahora que ya hemos hablado de las soluciones, hay otro tipo de soluciones, como puede ser esta evaluación digital verde, que nos habla de la transformación digital de cada país. También podemos tener diferentes números de identificación de naturaleza por país, que forman parte de las infraestructuras verdes públicas digitales, para poder ver cuáles son las innovaciones que ya existen. Tenemos también esta herramienta Polygon, que permite acceder a estas diferentes iniciativas. Habiendo visto las soluciones que les he proporcionado, ahora me gustaría darles algunos consejos por si están pensando en enfocar su idea a lo digital. Algunas de las recomendaciones que les puedo dar es que tengan un enfoque de pensamiento de diseño. Su idea tiene que estar centrada en el usuario, entonces tienen que pensar en el usuario que quieren que esté en el centro de su iniciativa. Por ejemplo, esto es de algunas experiencias pasadas en la que se crea un proyecto en un país y el formulario solo funciona con Internet. Eso es, digamos que deja un sector de la población fuera. Tendrían que pensar en algún tipo de aplicación que se pueda realizar fuera de Internet, que no requiera conexión a Internet, pero que aún así les pueda dar datos. En segundo lugar, diría que la solución que estén diseñando no tiene por qué ser algo que empiecen desde cero. Pueden incorporar diferentes plataformas, diferentes herramientas. Nosotros ya les hemos presentado unas cuantas iniciativas, pero lo importante es que les puedan dar un toque suyo, un toque propio. También tendrían la posibilidad de incluir la inteligencia artificial, sea para un marco en clima, en naturaleza, en biodiversidad. La idea es utilizar lo que ya existe y a partir de ahí empezar a generar otros enfoques. Pero como digo, lo importante es que además sea sostenible y escalable y que la efectividad del mismo es que además de que pueda apoyar a un país en el futuro, pueda extenderse a otros. También pueden pensar en algunos de estos softwares de código abierto que incluyen inteligencia artificial, que les pueda permitir esa interoperabilidad. Y aparte de la sostenibilidad, si están pensando en construir algo, tienen que pensar en dónde lo van a guardar, dónde lo van a almacenar. Estos son solo un par de consejos que les quería dar para que tengan en mente cuando estén creando sus soluciones.
Creo que aún voy en tiempo, así que si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Muchas gracias, Dominique. Gracias por tu presentación y darnos tantos datos, no solo sobre los logros, pero también sobre los desafíos que podemos encontrar, al igual que de las herramientas que se pueden utilizar. Estamos recibiendo ya algunas preguntas en el chat, por ejemplo, cómo podemos vender las soluciones. Y recapitulando en lo que estaba diciendo es realmente el uso de diferentes herramientas como pueden ser el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. También se puede tomar en cuenta otros aspectos como pueden ser el transporte, la transformación de los comportamientos. Todos esto que estaba mencionando Dominique, sepan que está disponible en las guías que tenemos aquí en Youth for Climate. Les vamos a estar compartiendo el link a continuación, pero también lo pueden encontrar en la plataforma de Youth for Climate. A continuación tenemos a Julia, así que te paso la palabra. Muchas gracias, Pavel, por esa introducción y a Dominique por esa presentación tan interesante. Permítame también compartir la pantalla. Espero que puedan verla. Sí, se ve. Genial. Bueno, antes de empezar, también quería presentarme. Me llamo María Julia, trabajo como experta digital en el PNUD. Durante el último año hemos estado trabajando en el diseño y la implementación del Hub de Inteligencia Artificial. Esto se ha realizado en colaboración no solo con el PNUD, sino también con el gobierno italiano. La fase de codiseño se terminó a finales de 2024 y ahora ya estamos en la fase de implementación. Hoy solo quería contarles un poco sobre los bienes públicos digitales, que incluye el uso ético de la inteligencia artificial y cómo la IA se está intentando implementar dentro del sistema de las Naciones Unidas. Finalmente, decirles que es maravilloso estar el día de hoy aquí y ya veo que hay bastantes preguntas y comentarios. Es realmente un placer. Bueno, les quiero explicar de manera general qué son estos bienes públicos digitales, los BPD. Como estaba diciendo antes, realmente puede ser cualquier cosa que tenga un software de código abierto, que por supuesto tendrá que seguir las mejores prácticas y las leyes de privacidad. Obviamente, respetar los derechos humanos en el espacio digital. No hacer ningún tipo de daño y apoyar los ODS. El objetivo de los bienes públicos digitales, de la Alianza de los Bienes Públicos Digitales en las que está trabajando el PNUD, es realmente unas varias partes interesadas que tienen la iniciativa de acelerar el progreso en desarrollo sostenible para poder facilitar el descubrimiento, el desarrollo, el uso y el, la
la inversión en estos bienes públicos digitales por país. Vemos lo importante que es el poder aprovechar estos BDP en las soluciones porque pueden ayudar a la escalabilidad y a la adaptabilidad. Por supuesto, tienen una relación muy buena en cuanto a coste y efectividad, porque reduce los costes de desarrollo y maximiza la asignación de recursos. Por otro lado, habría que preguntarse qué significa estos BPDs en el diseño de las soluciones, porque podemos integrar diferentes sistemas, se puede producir una interoperabilidad de programas. Siempre busca asegurar la conformidad de los usuarios, por lo que se adhiere a las regulaciones de privacidad y a las mejores prácticas. Y por último, promueve la inclusividad. También quería compartirles una información sobre esta iniciativa específica del PNUD que se llama Digital X. Es una plataforma que se creó para intentar conectar a estos diferentes partes asociadas con las agencias de la ONU, con los diferentes socios. Funciona como una herramienta que identifica y apoya iniciativas de alto impacto con los ODS. Por supuesto, facilita el financiamiento y el partenariado para la escalabilidad de las soluciones digitales. También quería comentarles lo importante que es alinear estos bienes públicos digitales con la inteligencia artificial, porque son la base y aseguran que la inteligencia artificial se pueda adaptar a diferentes contextos, a diferentes necesidades. Y además, estos modelos de inteligencia artificial se nutren de estos bienes públicos digitales. De nuevo, como bien he dicho antes, se nutre de diferentes elementos como son la transparencia, la interoperabilidad y la accesibilidad global, lo que reduce el monopolio de los desarrollos en IA. Lo que quiere decir que no corresponde solo a algunas compañías o a algunos países. Por supuesto, estos modelos de inteligencia artificial deberían estar alineados con los principios de los BPD, lo que genere una innovación responsable y justa de los beneficios. Esperamos que estos principios puedan darle la fuerza a las comunidades locales para también intentar integrar estas soluciones en sus proyectos. Ahora, profundizando un poco más en lo que es el poder de la IA para llevar a cabo desarrollo sostenible, podemos ver diferentes criterios: energía y sostenibilidad, biodiversidad y medio ambiente, salud pública, educación. Esto realmente lo que nos muestra es el potencial que tiene estas herramientas para acelerar el desarrollo en diferentes ámbitos, aunque por supuesto, pues tiene que ser moldeado para cada una de ellas. Aquí podemos ver algunos de los desafíos que algunos de los países ya están sufriendo en cuanto a esta era de la IA, esta revolución de la IA, porque realmente apenas uno de cada tres personas
tiene acceso al Internet de manera global. Por otro lado, las innovaciones en IA están lideradas por los gigantes tecnológicos que están ubicados en el norte global, por lo que podemos ver unas brechas inmensas en el sur global. Esta brecha es muy importante porque vemos que apenas el 10% del impacto económico generado por la IA dará beneficio al sur global. Esta es la pregunta que nos tenemos que realizar en este momento, que es, ¿qué esperamos para el futuro? Estamos en un punto de inflexión porque tenemos que escoger entre diferentes caminos. ¿Acaso queremos ir por el camino de la inacción, que lo que está haciendo, que lo harías sería exacerbar esta brecha digital, las desigualdades, porque queremos que sean los generadores de cambio con la IA todos los países o solo unos pocos? Si además se tomasen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos potenciar mucho más este tipo de herramientas, poder crear un dinamismo global. Hacia esto es lo que estamos trabajando en el PNUD, porque obviamente hay una necesidad de escalabilidad y de rapidez. En primer lugar, para ello necesitamos los datos, bases de datos que sean inclusivos, que faciliten el desarrollo de herramientas relevantes a nivel local, que sean sostenibles, que sean accesibles, que sean económicas, confianza y seguridad, porque por supuesto queremos que las personas se sientan seguras. Para ello estamos viendo cómo establecer diferentes medidas de seguridad. Quiero subrayar la importancia de estas medidas que pueden determinar los factores de éxito o caídas en el desarrollo de la IA. Hay factores de éxito que significan que se pueden desarrollar soluciones con IA y que evitan las fallas y aseguran la igualdad, promueven las prácticas éticas, apoyan marcos regulatorios que promueven la responsabilidad y la confianza en la gobernanza de la IA y también algunos otros datos son la confianza en los recursos de modelos de IA que pueden contribuir a la degradación ambiental. Esto se ve en los centros de datos que son muy peligrosos a nivel ambiental y que están en manos de unas pocas empresas o países en el mundo. También se amplía la brecha digital mundial al crear soluciones de IA que no son accesibles para los países en desarrollo. Y también tenemos el riesgo de la falta de representación diversa en los modelos de IA. Serían sesgos como sesgos raciales o de género que no se ocupan de los riesgos éticos, incluyendo la desinformación y el mal uso de la IA. La visión del PNUD es tratar de acelerar el progreso hacia el desarrollo humano sustentable al promover los derechos humanos, y esto significa trabajar hacia un desarrollo ético y sostenible y la utilización de tecnologías de IA y asegurarnos de que esta utilización contribuya a las iniciativas globales que se enfocan en salvaguardar y promover la dignidad humana, igualdad y justicia.
Estas son algunas de las opciones del PNUD en IA. Tenemos la evaluación de ambiente de IA que trabaja específicamente con gobiernos para entender su disponibilidad también en la utilización de sistemas de IA y que cumplan con los principios que subrayé anteriormente. También estamos trabajando en el enfoque de la ILA, que asegura de que el sector privado esté involucrado en estos esfuerzos y que podamos asegurarnos de que cumplan con estas normas importantes y trabajen hacia el desarrollo de sistemas de IA que respeten las medidas de confianza y seguridad y que también trabajen en los pilares de IA que mencioné antes. También trabajamos con desarrollo de estrategias de IA nacionales. Estamos presentes en el PNUD en más de 170 países, con gobiernos de, y comunidades para entender cómo podemos ayudar la estrategia de desarrollo de IA. Esto también lleva a la construcción de capacidad de IA y también el Centro de Desarrollo Sustentable de IA que ahora voy a explicar, trabajamos en la digitalización de idiomas de bajos recursos, a través de la cual nos aseguramos de que los sistemas de IA integren no solo los recursos, los idiomas de altos recursos como el inglés, francés, portugués y español, sino que también representen los idiomas que estadísticamente tengan bajos recursos. Y también tenemos sistemas de apoyos más técnicos como el estudio CDO con desarrollo técnico y centros de aceleración que están presentes en más de 100 países y también con innovadores locales en el campo. Ahora vamos al Centro de Desarrollo Sustentable de la IA. Como dije antes, es una iniciativa que surgió de la presidencia de Italia, especialmente con el Ministerio de Empresas y Manufactura Italiana. El centro de IA tiene como objetivo ser una plataforma con múltiples interesados que fortalezca los ecosistemas de IA, especialmente en países africanos, y el centro de aceleración, que también se ocupa de que haya sociedades con el sector privado y que se cumplan los elementos fundacionales de la IA. Acá tenemos los conjuntos de datos representativos, el control ecológico, el talento humano, que construya el talento humano en el campo, en los países, y que también permita que haya un ecosistema que apoye el desarrollo de marcos políticos inclusivos. Acá vemos algunos programas piloto que diseñamos en 2024. Estos programas son un una prueba para nosotros para entender si la teoría de modelos de cambio funcionaría. Estos se hicieron en sociedad con algunos países de África y con interesados locales porque nos queremos asegurar de que los países africanos, en el caso específico de este centro, sean capacitados con las herramientas necesarias para llevar adelante la revolución de la IA. A estos los llamamos pilotos de aprender haciendo, porque nos enseñaron cómo usar estas herramientas fundacionales para construir la siguiente fase del centro y su fase de implementación. Algunas de estas fueron el piloto de aceleración de IA que se hizo hasta noviembre de 2024 y quería fomentar el uso de IA en comunidades locales. Seleccionamos algunas empresas recientes de países africanos y trabajamos con ellas y también con algunas organizaciones internacionales como la Unión de Telecomunicaciones Internacional, el Instituto de Ciencias Matemáticas Africano
el Centro de Innovación en San Francisco, para darles capacitaciones y fortalecer su conocimiento sobre por qué es importante tener bases sólidas para construir soluciones y modelos de IA. El segundo es el idioma como bien público. Era una iniciativa de 4 meses que se construye con la experiencia del PNUD en la digitalización de idiomas de bajos recursos. Es un modelo escalable que busca integrar los idiomas africanos a la IA y se ocupa de problemas como la digitalización de idiomas locales, capacitación de información y compromiso de las empresas grandes tecnológicas. Y el último es la iniciativa, el programa de imaginación y confianza en la IA, que busca integrar el sistema privado y subir propuestas y juntar información en cómo los sistemas de IA pueden crear daños en contextos locales. También se busca construir bases para el desarrollo igualitario de la IA. Acá hay una lista de algunas iniciativas actuales. Quiero empezar con la Coalición de Control Ecológico del Centro de IA de África. Estamos muy emocionados con esto porque creemos que el control es un elemento crítico para construir modelos de IA resilientes y sustentables. Sin esto, los países en desarrollo no podrían unir la brecha que existe ahora con los países del norte global, especialmente para los países de África. Tenemos este control verde en el cual se promueve el control en los países de África para que sean más autosuficientes y resilientes y tengan crecimiento industrial. Acá indicamos el contexto de por qué es importante construirlo ahora. Hay una expansión joven en innovadores e investigadores, así que hay una gran capacidad de talento en África para construir este auge y avanzar con una coalición de control verde en el continente. Y el contexto actual es que hay un ecosistema de IA creciente y pronunciación verde y conectividad móvil. Por ejemplo, el 37% de la población de África ahora tiene acceso a Internet y se proyecta que haya más de 500 millones de usuarios de celulares inteligentes. Y tenemos más localización de regulaciones de información en países africanos que contribuyen a la demanda de centros de información locales. La coalición de Control Verde quiere entender cuál es la situación actual y tratar de unir las brechas críticas que existen en el continente a través de la coordinación de la plataforma de cómputos de IA y esto transformaría las barreras de África en puentes. Algunas barreras que creemos que son críticas son centros de información limitada, porque África tiene un número limitado de los mismos. El continente tiene cerca del 2,1% de los centros de información global. El más importante está en Marruecos y tenemos un bajo crecimiento en centros de información que tienen adopción de cómputos en África. Hay un 15% comparado con el 71% que hay en Europa, por ejemplo. Tenemos pocas supercomputadoras. Hay una en Marruecos, una en Sudáfrica, pero es muy poco en comparación con la cantidad de supercomputadoras que África necesitaría para cumplir con las necesidades que tiene. Hay una distribución desigual de recursos porque
Hay algunos en África, pero no están igualmente distribuidos a lo largo de todo el continente. Y también obviamente hay costos altos y barreras de acceso, porque en África, más que en los países en desarrollo, significa que en el precio de un GPU, que es la unidad de software para construir la infraestructura de una computadora, puede ser el porcentaje per cápita de 10 a 30 veces más caro que en otros países en desarrollo. También tenemos la segunda iniciativa, construye el programa de pilotos que hicimos en la primera fase del codiseño del centro de IA. Este es el trabajo más amplio que hace el PNUD para tratar de digitalizar los idiomas de bajos recursos. Y acá nos concentramos en el pilar de información del centro de IA. Nos enfocamos en hacer que estén disponibles los conjuntos de datos de alta calidad para que haya soluciones de IA más exactas y representativas, y nos enfocamos en cuatro áreas clave: permitir acceso a comunidades locales, tratar de democratizar el desarrollo de las soluciones de IA, así que promovemos la digitalización de idiomas locales y nos aseguramos de que de que haya contenido relevante a nivel cultural, modelos de licencia de información y modelos de desarrollo innovador para que haya una construcción de capacidad en términos de capacitar comunidades locales y individuos para que puedan participar de manera activa en la cadena de valores de IA. Y este es un trabajo en progreso, pero esperamos que sea publicado hacia el final de la primavera. Es importante para la comunidad y es un resultado de un programa de idiomas que empezamos en 2024. Reúne algunos resultados y puntos de vista de diferentes partes interesadas que estaban involucradas en el programa piloto, y nos gustaría que el rol de la comunidad sea una base de qué podemos hacer. También me gustaría subrayar que hay ciertas brechas críticas que identificamos en esta fase y que podemos aprender de las mismas. El último es el programa de reimaginación de la IA con confianza y seguridad. Es un proyecto más grande del PNUD que también se alinea con el centro de la IA. Este específicamente busca asegurarse de que los sistemas de IA sean justos, inclusivos, seguros y promuevan los derechos humanos, lo cual significa ocuparse del problema de la seguridad y confianza en los sistemas de IA. Particularmente nos gustaría cooperar con el sector privado porque es clave en el desarrollo y utilización de las soluciones de IA. Entonces el programa busca juntar experiencias prácticas e información sobre cómo los productos y sistemas de la IA manifiestan nuevos riesgos y crean daños en un contexto local. También nos enfocamos en establecer las bases de sistemas de desarrollo de IA que sean igualitarios y seguros y que se apliquen de manera segura, al explorar sociedades innovadoras que aseguren la seguridad del diseño y el desarrollo de la IA y su utilización. Esto es importante porque hoy vemos que la realidad que tenemos de los modelos de la IA que manejan empresas privadas, con los riesgos puestos en las empresas de manera reactiva, tenemos una escala global que se aplica en políticas de riesgo y replica modelos de gobernanza coloniales que amenazan los principios de independencia, y también tenemos modelos de crisis reactiva en los cuales las prioridades se alinean con la severidad de los daños, riesgos inminentes y prioridades del mercado. Entonces nos gustaría promover este programa como algo diferente y que promueve una responsabilidad compartida, que haya colaboración, co-creación, codiseño y prácticas de capacidad en
los sectores públicos y privados. Nos gustaría distribuir la responsabilidad de manera igualitaria y difundir la responsabilidad para capacitar soluciones que sean sensibles a los intereses públicos y determinadas por el contexto cultural. Y también me gustaría poner la atención en modelos adaptivos, anticipatorios y proactivos que se adapten a los riesgos y daños que puedan surgir. Gracias, seguro ocupó un poco más de tiempo del que tenía, pero voy a dejar algunos recursos y maneras para que nos conectemos y nos comprometamos en el trabajo del Centro de la IA. Le paso la palabra a Pavel. Gracias. Gracias, Julia. Gracias por señalar esos puntos tan importantes en términos de desafíos de bienes públicos digitales y cómo nuestros jóvenes hacedores de cambio pueden utilizar las herramientas digitales. Ahora le paso la palabra a Teo. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Teo, por motivos de tiempo, solamente tienes 5 minutos para tu intervención. Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. Buenos días, me llamo Teo Feliz de Live, vengo de Ghana. Soy el fundador de Ento Organics. El problema principal que estamos teniendo en África es la cantidad de áreas proclives a las sequías y que además se exacerba por este cambio climático. Por eso estábamos intentando buscar soluciones innovadoras. También mencionar que hemos tenido algunos problemas de infraestructura. En este momento hemos estado creando herramientas a tiempo real que se basan en el Internet de las cosas para poder hacer un mejor uso de el agua, la salud de la tierra y el rendimiento de los cultivos. Además, estamos proporcionando formación a los agricultores y tenemos un servicio de formación para que puedan profundizar sus conocimientos y realizar un mejor trabajo en términos de rendimiento. Hablando del producto y de la tecnología, pues tenemos diferentes materiales tecnológicos que utilizamos para recopilar información que pueda ser de uso en la producción. En el momento tenemos más de 2.200 millones de pequeños agricultores. En el momento en Ghana apenas hay un 70% de la población, un 70% de proyectos liderados por mujeres en términos de iniciativas sostenibles para el terreno. Nuestro modelo de negocio se basa en una suscripción de $10 al mes a través de una app. Las sesiones de formación tienen un costo de $50. Estamos muy contentos porque ya hemos podido graduar a más de 200 2.000
agricultoras a las que les hemos proporcionado formación en el tramo de 2 años y esperamos que para el futuro podamos incluir a muchas más. Algo que también es importante es cómo estamos realizando las cosas y cómo estamos llegando a las personas. Trabajamos junto con las comunidades para crear estas soluciones, viendo cómo podemos establecer estas conexiones con nuestra plataforma, llevar a cabo cambios a pesar de la situación política. Eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por los que se han conectado. Es posible el llevar a cabo las iniciativas que tienen en mente. Muchas gracias, Teo. Ha sido maravilloso en términos de contenido y de tiempo. Veo que tenemos muchas preguntas de las diferentes presentaciones e intervenciones, pero permítame recordarles que hay más recursos sobre esto en nuestra plataforma de Youth for Climate. A continuación les estaremos compartiendo un enlace en el chat para que puedan acceder a ellos. Permítame preguntarle a nuestros panelistas estas preguntas. Dominique, ¿nos podrías contar un poco más sobre tus experiencias de las soluciones y cómo se pueden aplicar al clima y a la naturaleza? Gracias, Pavel. Es una pregunta bastante interesante. Basándome en mi experiencia y en formación reciente, diría que las soluciones digitales son innovadoras cuando son eficientes, son escalables y creo que las innovaciones del día de hoy para las soluciones deberían venir de integrar la IA con las diferentes tecnologías de producción, incluso los grandes análisis de datos. Nosotros tenemos un socio que organiza los datos de tal manera, creo que era alguien que organizaba los datos en menos de 24 horas. En innovación, realmente lo que buscamos es poder utilizar estos datos en un periodo de tiempo muy corto y, por supuesto, no olvidar que debe estar centrado en el usuario final. Deberíamos, además, ver cómo podemos reducir esta brecha digital y cuando hablamos de implementarlo en estas soluciones de cambio climático, podemos pensar en soluciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Es posible que este tipo de proyectos necesite más financiamiento, pero se podría intentar crear un proyecto que se enfoque en apoyar ese tipo de actividades, que sea prevención de riesgos. Eso es lo que me viene a la mente ahora mismo. Gracias por la pregunta. Creo que estos ejemplos han sido muy buenos. Muchas gracias. Ahora pasemos a la siguiente pregunta para todos ustedes. Si pueden compartir qué tan difícil es crear estas soluciones digitales y que tengan un enfoque local. Esto puede ir tanto para Dominique o para Julia.
no estoy segura si entendí. ¿Cómo podemos utilizar estos bienes públicos digitales para nuestras propuestas y en cómo puede ser beneficioso para los participantes utilizar estos recursos ya existentes? Voy a dar un comentario muy cortito, a lo mejor Julia y Teo pueden complementar. Pensando en el sistema de transparencia, a nivel de la comunidad no se recopila, pero también podríamos ver que la parte del sector privado tampoco se recopila. Si en caso podrían intentar implementar a su gobierno en el propio ejercicio y, como digo, aprovechando los diferentes recursos. Eso también, pues también depende del modelo de negocio que tengan, pero es bueno tener algo de lo que se puedan beneficiar y que además pueda apoyar la recopilación de datos. Es un ejercicio que nosotros realizamos muy a menudo. El tener socios u organizaciones que puedan ayudar con datos o con la medición, reporte y verificación digital. Eso sería fantástico. Cuando miramos a las soluciones, específicamente en el contexto del sur global, vemos que hay una escasez de datos y que es realmente necesario es realizar diferentes tipos de consultorías para poder establecer cuál es el problema que tienen y ver cómo se pueden aprovechar de esa solución. De estos, lo bueno de estos bienes digitales públicos es que proporcionan datos de código abierto que te permiten ver cómo están funcionando los mercados, especialmente en el caso de África y del sur global. Hay que pensar en cuál es la respuesta que van a dar las comunidades a esa solución. ¿Cómo podemos reducir la brecha, la distancia que hay entre la solución y las comunidades? Gracias a los dos. Julia, ¿querías añadir algo? Gracias, Pavel. Quería compartirles un enlace en el chat para que puedan ver las iniciativas actuales del PNUD que podrían ser de utilidad para nuestros participantes, para que se hagan una idea de en lo que se trabaja. Y decirles que lo que han enfatizado Dominique y Teo es muy interesante porque desde el PNUD lo que buscamos es aprovechar estos bienes públicos digitales y utilizar una tecnología que permita que sean accesibles tanto en el momento de desarrollo como en el momento de lanzamiento. Así que le diría a nuestros participantes que profundicen un poco más en este tema. Muchas gracias. Había otra pregunta en diferentes idiomas. ¿Cuál es el impacto en los recursos acuíferos con el uso de la inteligencia artificial y cómo los jóvenes pueden minimizar este impacto negativo del uso de la inteligencia artificial?
Gracias, Pavel. Eh, Empezaré respondiendo y luego ya le pasaré la palabra a los colegas por si quieren añadir algo más. Esto se relaciona un poco con lo que estaba hablando antes sobre cómo estos elementos de base son importantes en el momento de construcción, desarrollo y lanzamiento de los proyectos. En nuestro caso, vemos que esos sistemas de IA a veces no toman en consideración porcentajes que son de naturaleza y de cambio climático que son importantes. Digamos que para el cómputo es algo realmente fundamental. Así que en ocasiones hemos visto que incluso los puntos de verificación o los centros regionales en diferentes países, como diría, esperan tener una gran cantidad de energía, de agua, de muchos recursos. Por eso creemos que es importante tener una base muy fuerte en términos de los elementos de base. Es algo que no es fácil de resolver, pero incluso nosotros estamos intentando entender cómo podemos dar los primeros pasos y entendemos que el enfoque de diferentes partes interesadas es crucial para poder ir más allá y aunque ya tengamos estas infraestructuras verdes establecidas, hay que ver cuál es el contexto. Si vemos el contexto específico de estas infraestructuras de un país en África, habría que ver cómo podemos establecer estas redes para poder trabajar en conjunto y normalmente son los que retienen a los expertos, pero como digo, creo que es la única manera de poder atender estos desafíos que se nos han planteado. Gracias. Le paso la palabra a Dominique. Disculpa, creo que estaba silenciada. Bueno, veo que tenemos más preguntas y sé que nos queda poco tiempo. Una es, ¿tienen alguna recomendación para los aplicantes de cuáles serían las áreas que apalancan el uso de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas para el cambio climático y la naturaleza? ¿Cómo podríamos enfocar la propuesta? No voy a profundizar mucho en la respuesta porque uno de mis colegas es el experto en esto, pero diría que de mi propia, basándome en mi experiencia, vas mirando a la infraestructura pública, habría que ver cuáles son estas bases y el financiamiento y depende, pueden virar el cambio en los comportamientos, por ejemplo, pueden tener infraestructuras públicas digitales y pueden reportar con el Internet de las cosas, tener en cuenta este enfoque de transparencia y seguridad. Un ejemplo
Este ejemplo del que he hablado se aplica sobre todo a países en desarrollo, pero como digo, creo que habría que centrarse bastante en las infraestructuras públicas digitales. Gracias, Dominic. En ese caso tenemos una última pregunta que me parece bastante relevante, que habla de la inteligencia artificial. Si han tenido algún, ¿cuál sería la recomendación para una persona que está intentando desarrollar un proyecto y no tiene acceso a las herramientas de inteligencia artificial y del Internet de las cosas? Gracias, Pavel y colegas. Hemos identificado que este es uno de los desafíos más grandes, especialmente para las startups en las fases iniciales de desarrollo. Lo que hemos estado haciendo es realizar una evaluación de necesidades para poder ver cómo pueden acceder a estos datos, cómo pueden empezar a crear estas soluciones y, por supuesto, es algo que funciona a través del enfoque de entender que el sector privado puede ayudar. En este caso hablaríamos de empresas que pueden desarrollar y alimentar estos modelos. Por eso digo que creo que sería muy útil el ponerse en contacto con empresas que ya están desarrollando este tipo de modelos de software de código abierto. Pueden alimentar estos modelos y algunas de las empresas que ya están haciendo esto en países en desarrollo también, como hemos visto antes, trabajan mucho en el contexto africano. De nuevo, creo que es una cuestión de entender de dónde se pueden conseguir los recursos para poder implementar este tipo de herramientas. Gracias, Julia. Aun- a menos que haya algo más que quieran añadir, Dominico, Teo, nada de mi parte. Creo que realmente es como lo que ha explicado Julia. Me gustaría darle las gracias a todos por compartir sus conocimientos y su experiencia en estos temas que se relaciona directamente con el webinario que hemos estado realizando el día de hoy. Voy a, Vamos a dar paso a la conclusión porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Le quiero dar las gracias a todas las personas que han participado, a mis colegas, a las diferentes agencias que se han tomado el tiempo y también darle las gracias directamente a Dominique, Teo y Julia y muchas gracias a nuestros intérpretes. Gracias, Yara, Eloisa, Nur, Jordan. Para concluir, quiero volver a hacer énfasis en estos puntos principales. La convocatoria de soluciones ya está abierta. Se cerrará el 26 de mayo, por lo que tienen aún unos cuantos meses para aplicar. Tomen en cuenta los criterios de aplicación, utilicen la plataforma como un primer paso para desarrollar sus proyectos.
Además, podrán encontrar las diferentes grabaciones de los webinarios que se han llevado a cabo. Y realmente es una comunidad de 22.000 personas en las que pueden compartir y aprender los unos de los otros. Además, este departamento de Youth for Climate va a estar ofreciendo unas mentorías individualizadas. Y recuerden que hay una parte de preguntas frecuentes en la que pueden enviar sus preguntas y se les responderán. Finalmente, recordarles que ya hemos tenido más de 100 adjudicatarios en las últimas 2 ediciones. Podrían ser ustedes uno de la próxima. Recuerden que la plataforma de Youth for Climate también proporciona consultorías regionales. Esto se lleva a cabo junto con Yungo. Si se redirigen a la plataforma, podrán encontrar más información allí para poder entender un poco más sobre las contribuciones determinadas a escala nacional. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas y buena suerte con sus aplicaciones. Gracias y hasta luego. Hasta luego.